Gracias por estar con nosotros en este espacio informativo. A ver, Ecuador inmediato, para nosotros siempre será positivo que usted nos apoye. Y lo está haciendo, soy la Rosa Galarza Tapia, desde Japón. Saludos, señor Francisco Herrera. Saludos, doña Zoilita. Usted tiene el grato nombre de mi señora madre. Qué lindo nombre, Zoila. Le doy un abrazo de gratitud a usted. Muchas gracias por ser tan gentil con nosotros y apoyarnos. Todos, apóyennos, darnos un like. A ver cómo andamos con los likes. Estamos con un número de 304. Vamos a ver, 350. Vamos a los 350 likes que nos hacen mucho bien, nos recomiendan en YouTube y nos permiten crecer. A ver, está lanzada una propuesta mediante la cual el Ecuador debe proceder a responder por una consulta que le hacen desde el Consejo Nacional Electoral a petición de distintas organizaciones ambientalistas. ¿Debe el Estado ecuatoriano conservar el petróleo en tierra en la zona del Yasuní? ¿Sí o no? Le repito, ¿debe el Estado ecuatoriano conservar o no el petróleo en tierra? La pregunta es sí o no. Usted responda, usted denos esa respuesta. Lo tendrá que hacer este 20 de agosto en las elecciones. Hay distintas posiciones. Como le he dicho, he tratado de enfocarla. Por ahora tenemos un punto de vista de un analista petrolero y energético, con quien comparto desde hace un buen tiempo atrás sus criterios, que es el señor ingeniero Nelson Baldión, a quien le agradezco la gentileza de haberme respondido y aceptar este diálogo, esta invitación. Hagamos el ejercicio de lanzarte la pregunta, pues. Bienvenido, Nelson, gracias por estar con nosotros. ¿Debe el Estado ecuatoriano conservar el petróleo en el campo del Yasuní? ¿Sí o no? Nelson Baldión. Bueno, para ser claros con la pregunta, primero, Francisco, buenas noches a la audiencia también, muchas gracias por la invitación. Bueno, respondiendo a la pregunta textual que va a ir en la papeleta de votación es no, no. ¿Qué significa eso? Que hay que ser responsables con el Estado, básicamente con las necesidades del Estado y explotar ese campo petrolero, que es uno de los más importantes y nuevos del país. Entonces, desde mi punto de vista y de la industria, que es algo que está preocupando básicamente a todos, es que necesitamos esos recursos porque ya es una inversión hecha, no de ahora, ya viene 30 años operando ese campo, de ese campo han salido 400 millones de barriles de petróleo que han sido ingresos para el país, han habido 33 derrames, pero nadie habla de que se han contenido y se han limpiado. Se habla básicamente en una campaña de desinformación que no se ha protegido la vida. Los informes bióticos demuestran que hay más animales que antes. La selva sigue intacta en términos de la conservación que se tiene en el área al lado del campo. Y otra cosa es ninguna eh, de las ¿cómo se llaman? De las personas que viven ahí nativamente, pues han desaparecido. Básicamente, esos son argumentos que necesitamos ser absolutamente claros para decir que la explotación ha sido bastante responsable con tecnologías de punta. O sea, a esta zona del Yasuní se han llevado tecnologías que no hay en otros países que han permitido justamente sacar el petróleo de los yacimientos y maximizar la producción. Imagínate, Francisco, que ahora, al día de hoy, están en 55,000 barriles de producción y se espera que se terminen en unos 80,000 barriles. 80,000 barriles al precio actual, al día de hoy, son muchos miles de millones de dólares, que no es lo que te da en un solo golpe la industria turística, que es muy importante para el país, no lo negamos, pero incluso hasta para traer turistas necesitamos combustible de avión para traerles, porque turistas tan lejanos de Oriente, de Estados Unidos, no vienen caminando, porque es lo único que no contaminaría, o en bicicleta para justamente visitar el Ecuador. A ver, pero detengámonos ahí. Primero, no le veo a la zona del Yasuní como una zona turística, no es un polo de desarrollo turístico. Eh,
De veo como un punto de controversia ecológica. ¿Y a qué me refiero con controversia ecológica? Por favor, con todo el cuidado del término. Es decir, la necesidad de preservar en esa zona aves, fauna silvestre, vegetación y también a las personas. Es decir, estoy hablando de todo un entorno. Entonces, no es turísticamente hablando un polo de desarrollo. Sí lo es ecológica y humanamente hablando. ¿Compensa explotar el petróleo frente a este punto de lo ecológico y lo humano? Nelson Badión. O sea, no compensa porque el rédito económico es mucho mayor que el flujo que se puede generar a través de turismo y de otras actividades que se han propuesto dentro del esquema de la campaña contraria. Y básicamente yo creo que lo más importante de todo esto es que las mismas personas de la zona son las que están pidiendo, ya que muchas veces he intentado este turismo como el que se tendrá en Galápagos, masivo, que vaya mucha gente, pero ha sido difícil porque son zonas agrestes, bastante, digamos, en términos de transporte, bastante difícil llegar. Imagínate que justamente el día de hoy salió en un noticiero del país que en Galápagos, por la cantidad masiva de turistas que hay, ya no hay el control de las aguas servidas, contamina mucho más que esa zona. Los lixiviados están yendo a las zonas marinas que son reserva, que son prístinas, que son para cuidar el planeta. Está contaminando mucho más Galápagos por el turismo extranjero, porque todo tiene impacto. Toda actividad humana tiene un impacto hacia la zona. Y allá en las zonas, los ríos de Orellana y todo esto, hay mucha menos contaminación de aguas servidas. Muchas veces se habla que hay exceso de agua dentro de los pozos, que existe agua, y por ser crudo pisado existe más agua de la normal, pero esa agua se inyecta al yacimiento, eso no se riega a los ríos, sería una irresponsabilidad por parte de una industria que ya va años en estos, tratando de mitigar riesgos que han sido tan promocionados en los medios, que de alguna manera eso ha hecho que la industria se la vea alta, se la vea tan nociva, pero siendo una fuente de crecimiento tan importante, no para el mundo. El mundo está consumiendo al día de hoy, ahorita, 100 millones de barriles de petróleo. Nosotros solo producimos 475,000 al día ahora. Y si nosotros dejamos de producir 50,000, ellos seguirán produciendo 100,000 y se calcula que para el 2026 lleguen a ser 106 millones de barriles de petróleo, Francisco. A ver, ¿por qué es tan importante la explotación en el Yasuní? ¿O cuán trascendente es explotar en todo el sector y todo alrededor y dejar solo el Yasuní? ¿Cuán A ver, importante es solo dejar el Yasuní frente a la explotación masiva que existe en toda la Amazonía? bueno, primero hay que empezar que los campos que están explotados actualmente, muchos ya son campos viejos, se llaman campos maduros. ¿Ya? Yasuní es un campo nuevo, donde hay reservas probadas. Y la importancia de esas, justamente de estratégica, porque, repito, esto no es de ahora, viene hace 30 años. O sea, justo ahora se politizó y yo creo que en un error la Corte Constitucional más el CNE pusieron una pregunta que la están politizando. Y creo que eso no es justo, porque atrás de eso hay muchos técnicos y jóvenes técnicos que se están formando para ser ingenieros petroleros y entrar en una industria que da de comer al país. Entonces, la importancia de este campo justamente es porque es uno de los más nuevos, porque la producción, como te digo, hemos llegado a 55,000 barriles y no es cierto que es una brea que no se usa. Petróleo pesado, así sea pesado, sirve hasta para hacer el asfalto que necesitamos para las carreteras. Entonces, la proyección para cerrar este campo, un target es llegar hasta los 80,000 barriles. 80,000 barriles está produciendo ahorita un campo como Auco o un campo como Shushufindi, de los antiguos que ya van muchos años produciendo. Entonces, el interés estratégico del país es tener campos nuevos en producción, porque recuerda que también algo que le ha faltado dentro de la seguridad energética del Ecuador es la exploración para saber dónde más vamos a seguir sacando petróleo sin tener que incrementar la frontera petrolera, ya que hay nuevas tecnologías que te permiten entrar en perforación direccional que puede llegar a 12, 13 kilómetros y absorber como un sorbete ese petróleo. ¿Para qué? Para ya no penetrar más selva. Justamente ese es el concepto. Mira,
Dentro del esquema de la explotación petrolera en el ITT, se está usando solo apenas 80 hectáreas del millón de hectáreas. Y eso es ¿Ya? probado, y han ido periodistas a comprobar. Pero más allá de eso, se está faltando el respeto a las instituciones que hay en el país, como el Ministerio de Energía y sobre todo el Ministerio de Ambiente. Si tú sabes bien, cuando tú llegas a ser ministro funcionario del Ministerio de Ambiente, que si tú firmas una licencia ambiental que haga daño, el mínimo daño a la Te zona, puedes ir preso. se llama delito ambiental. Y ese Te delito no. puedes ir preso. Entonces, ¿cómo Así se... de suave. Nelson, ¿qué pasó? Se me Dentro de con... una campaña de información dicen que se está regando petróleo, que están muriendo. Entonces, uno se va preso si firma una licencia que no le conviene al país. Entonces, está faltando mucho el respeto y a la verdad de la institucionalidad. Porque no es que uno llega como petrolero y dice, quiero perforar y meto tal o meto cualquier tipo de herramienta. No es verdad. Tú necesitas una licencia ambiental altamente probada, con muchos estudios, que son muchos años. Por eso es tan difícil a veces entrar a nuestro país. Porque recuerda que la Constitución protege a la naturaleza sobre todas las cosas. Es una constitución ambientalista, pero que a través de eso se busca la producción de los recursos que se extraen de la tierra, pero basados en la licencia ambiental. Nelson, ¿en qué medida este tema, como tú dices, se politizó? Y yo lo encontraría en un conflicto entre correístas, los de Revolución Ciudadana, que pueden defender que el Estado explote el petróleo en esa zona, es necesario para el desarrollo, han dicho, es necesario para mantener educación y mantener a la población en alrededores, frente a los anticorreístas, los del Guías Unidos. ¿Es este un enfrentamiento correístas-anticorreístas, lo de esta consulta petrolera con el Yasuní de por medio? A ver, mira, ya cuando asuma el poder, así no sea correísta, van a tener que ver de dónde sacan el dinero. Esto ya no es cuestión de correísmo ni anticorreísmo. Muchos candidatos están asumiendo la posición de decir que respetaremos la decisión del pueblo, pero yo no le puedo decir a mi hija que si está en drogas, siga usando drogas. Entonces yo creo que hay que Claro, ser bastante coherentes porque cuando llegas al ejercicio del poder, y te digo porque estoy muchos años en esta industria y veo que todo presidente que se sienta ahí, si no sabe manejar el tema energético del país, es parte de una caída. Si tú recuerdas, entre un proceso político donde se llegó a estabilizar la producción y se llegó a llegar a un pico, hubo una estabilidad de varios años. Llegan estos últimos gobiernos y cae una producción en picada de casi 70,000, 80,000 barriles. Terminamos haciendo una muerte cruzada que no nos conviene a todos. Entonces, candidato presidencial que no sepa o presidente que no sepa manejar el sistema energético del país, simplemente tendrá todos los problemas que ha tenido este y el anterior gobierno. Y te digo por experiencia de la renegociación de tarifas, de incremento de producción. Entonces, yo creo que llegas al punto, sí, me volví enemigo de los Yasunidos porque decidí explotar. Pero te digo sinceramente, espero que los Yasunidos firmen un papel donde se hagan responsables de todos los 4,000 puestos de empleo que se van a perder, de la posible caída de la dolarización, porque las reservas petroleras están basadas en base a un colateral. ellos no Y lo van a hacer, ellos no lo van a hacer. ¿Y por qué no lo van a hacer? Porque no se sienten corresponsables de eso. exacto, por eso te digo, uno es bonito hablar en campaña, pero cuando ya vienen las responsabilidades, todos huyen. Por eso yo te digo, las personas que han firmado la ciencia ambiental para justamente explotar han expuesto hasta su físico, sus patrimonios, para que se explote un campo que está generando recursos. Eso es responsabilidad. Cuando firmas un papel o una licencia ambiental, un contrato de inversión donde viene dinero, ahí sí tienes la responsabilidad, no solo hablar por hablar. Entonces yo creo que desde el punto de vista hay que ser bastante responsables las responsabilidades. Si yo firmara, si yo viviera en la zona, si yo necesitara el trabajo, me meto justamente a hablar de esto. Te repito, yo creo que de alguna manera no estamos viendo, y eso es una preocupación, no solo para la industria, la población en general. Miren Guayaquil, la preocupación que tienen. Mucha de la herramienta petrolera, los grandes taladros que vienen del extranjero con excelente tecnología, para justamente mitigar el daño en las zonas de impacto, entran por Guayaquil. ¿Cuántos camioneros se van a quedar sin trabajo en Guayaquil?
¿Cuántos impuestos se quedan de recolectar en la aduana en Guayaquil? Entonces dejas de producir eso, se van a seguir yendo los contenedores con droga porque la gente no tiene trabajo. Entonces, hay que ser bastante responsables de la cadena económica. Porque di tú que Ecuador deje de producir esos 55,000 barriles de petróleo. Si no lo hacemos nosotros, lo van a hacer otro país. A través de estos sistemas de sorbete, entras al yacimiento bajo tierra y lo harán. Y más que eso, por nosotros el mundo no va a parar de contaminar. 100 millones de barriles al día. Nosotros vamos a dejar de producir 55,000 en un país que tiene la foresta necesaria para absorber justamente a través de fotosíntesis ese petróleo, ese CO2 y volverlo a la tierra. Porque recuerda que también el petróleo es una fuente fundamental para los fertilizantes que son los que te producen la comida que comemos todos los días. El ser humano es hecho de carbono. Si bien hay un exceso en la atmósfera, pero si tú mantienes la foresta, el 1,000,000 de hectáreas solo en esa zona, tienes el suficiente hojas para hacer el proceso de fotosíntesis y reciclar y volver a la tierra, que se va a volver justamente todo el proceso para hacer fertilizante y mantener la tierra productiva. Gracias, César Moreira, por cierto, muy gentil por habernos dado tu superchat, muy amable, César Moreira. Ahora, ¿por qué hay solamente el enfoque económico sobre este tema desde quienes proclaman el no y las pérdidas económicas que se va a generar cuando se apruebe, si es que se aprueba el sí? Digo, ¿por qué solo el enfoque es económico y por qué desde el lado de quienes promueven el sí, el caso de los Días Unidos, el enfoque solo es ecológico? No veo un punto intermedio. Porque no hay Son dos ciencia atrás de extremos. esto. No hay ciencia. Nadie está poniendo ciencia de por medio. Mira, todas las empresas petroleras a nivel global se están transformando en empresas energéticas. Una persona que hace petróleo es un ingeniero preparado por años, justamente para mitigar todos estos riesgos. Entonces, las empresas de energía ya tienen los datos para equilibrar la parte ambiental con la económica, ¿sí? Las cosas se tienen que comenzar a hablar con ciencia y con datos para evitar las suposiciones del qué dirán. Y eso es lo que está pasando y por eso se está llevando esta politización. Las empresas de energía tienen los datos exactos de cómo volverle net zero. Eso se llama net zero, tratar de que lo económico no impacte en lo ecológico para llegar a un valor cero. Lo que contamino se vuelva cero porque estoy haciendo otras operaciones que me permitan que las emanaciones de carbono, con lo que reduzco y con lo que absorbe alrededor, pues haga que justamente llegue a cero. Y esos son datos científicos. Pero lastimosamente, en la otra contraparte, no estamos poniendo los datos científicos. Todo ingeniero petrolero, toda está basada en números y matemáticas que te permiten a ti con data real y en tiempo real, y ahora inteligencia artificial, big data, qué impacto se tiene en la zona. Por eso te digo, yo creo que este debate no es el momento porque todo se está politizando hacia un vacío de un chisme mal entendido con mucha desinformación. Esto debería posponerse para que en un tiempo se permita informar a la ciudadanía con datos, con ingenieros, que les permita a ellos certificar, no por nosotros, sino por instituciones internacionales, cuánto se está saliendo de CO2 y cuánto se está mitigando por toda la foresta que existe alrededor, por toda la selva que existe alrededor para la captura de ese CO2. A ver, postergar la encuesta ya no es posible, están convocadas las elecciones, no se permiten ni siquiera dentro del marco de lo estrictamente electoral y mucho menos en lo constitucional. Pero yo voy a la aceptación del resultado. ¿Qué va a pasar si se da una aceptación de la población y vota sí? ¿Lo aceptará el país? ¿Qué va a pasar si la mayoría de la población en el Ecuador vota no y decide que se mantenga la explotación en el Yasuní para abastecer los recursos al Ecuador? ¿Hay aceptación de parte y parte? ¿O voy a tener un nuevo conflicto ahí? Mira, a ver, si es que gana el sí, inmediatamente generas un antecedente para luego irte a los campos que están en esa zona, que son el 31, 16 y 67. Tú si estás en una lucha política, eso te genera un precedente para luego pedir nuevos referéndums para otros campos, ¿sí?
porque es una lucha ambiental y la otra es una lucha de extraer los recursos naturales. Ese sería el primer precedente. ¿Qué es lo que te va a hacer que los inversionistas internacionales no te vuelvan a ver en el país? Porque ¿cómo tú firmas un contrato a 15 o 20 años de extracción petrolera o minera y de la noche a la mañana te hacen una consulta donde dicen, señores, cojan sus maletas y váyanse? Y tú tengas $2.000 millones ahorita en facilidades, en tubería, en pozos, que te toca desarmar y salir. Primera consecuencia. Segunda, las empresas como dicen es que el petróleo es solo para 10 años. Entonces, ¿por qué las empresas petroleras firmaron a 15 y 20 años los contratos? Porque las reservas están ahí y no lo decimos nosotros. La data real del yacimiento, de todo, les dice a uno cuánto hay abajo. Por algo ellos invierten para, no voy a meter una tubería tan cara para salirme en un año. Entonces, lo segundo va a tener consecuencias internacionales de demandas porque le estás quitando el contrato antes de lo pactado. Ahí tienes otro costo. Tercero, te dicen cerrar cada pozo con todas las normas internacionales te va a llevar casi $500 millones y más de 5 años cerrar eso. ¿Sí? Ya estás hablando casi de $4.500 millones solo por salir y perder la producción de petróleo en ese pozo, con el antecedente de que la lucha va a ser luego por los otros campos, porque recuerda que dentro del área del ITT no solo está el ITT, hay estos otros 3 campos que te menciono y dirán, también están dentro del ITT, cerremos. La proyección justamente dentro del esquema de sustentar la dolarización es que con la salida del ITT vas a bajar a 420,000 barriles de petróleo de producción diaria. Pero como hay la declinación de campos, tú puedes llegar para el 2025 una proyección casi de 350,000 barriles. Uy, Dios. Por eso te digo, no solo es el hecho de un campito, es el hecho de las consecuencias de la declinación natural de los campos que hace que luego comiences a recibir menos dinero. ¿Qué presidente se va a atrever a tomar un país con tantas necesidades y compromisos sin ingreso? Por eso la decisión. Y yo creo que de alguna manera ha habido 2 candidatos que han sido absolutamente frontales y otros líderes políticos en decir que eso se tiene que votar, que no, porque ellos saben que incluso si baja esta producción a 320,000, que muchos deben decir es falso, nosotros no falseamos, tenemos datos reales, somos científicos, ¿sí? Nosotros hablamos con números y podemos presentarlos. Si es que tú bajas esta cantidad de petróleo, ¿sabes lo que también te baja? El GAD, las asignaciones a los GADs. ¿Qué va a pasar cuando reciban los municipios y todos estos Menos. sectores menos ingresos? ¿Cómo van a hacer Menos. obras? Entonces, Perdón, ¿cuáles son los candidatos, Nelson? ¿Cuáles son los candidatos que han dicho que no? bueno, está la señora Luisa González, está el señor Javier Herbas, que fueron absolutamente frontales en este tema. Está también También Bolívar Armijos. el señor Nebot también se pronunciaron, porque ellos saben las consecuencias de la bajada hacia los GATS. ¿Cómo van a hacer obra? Está también Bolívar Armijos, como dije. O sea, bueno, el señor Herbas está por definirse, pero 2 sí, en realidad. No, Son yo le Luisa. escuché una entrevista que dijo que sí. Claro, Que, no, o sea, no. Yo me refiero a ah, definirse como es al señor Herbas hasta que el Tribunal Contencioso Electoral aclare su ah, situación legal. Pero sí, perfecto. en realidad hay 2, ¿no? Bolívar Armijos y Luisa González. Los 2 dicen que no. Herbas también se sumaría, serían 3. Los que, frente a los 8, los 5 esperan que el país defina. Ellos no se van a definir, o por lo menos no lo han dicho, ¿no? Eh, Exactamente. bueno, no, Yacu Pérez sí, él ha sido frontal. No, hay que Él va por el impedir. sí. Él va por el sí. Eso sí, eso es verdad. Nelson Valdión, primero, muchas gracias. Gracias por tu frontalidad, necesaria en estos momentos. Hay que ser, Necesaria. hay que ser muy pragmáticos. El mundo, no por nosotros cancelar un campo, vamos a cambiar el mundo. Lo que sí podemos hacer es un mundo mejor, justamente mitigando el riesgo, siendo muchos más responsables y sobre todo atrayendo a las empresas que tienen la tecnología que nos permite una explotación responsable y amigable con el ambiente. No le hagamos daño al país. No es el momento para hacer daño al país, porque no solo el país está en crisis, el mundo está en crisis. Y eso nos va a impactar mucho más fuerte porque la cadena colateral de daños es mucho más fuerte. Y solo te voy a dar un dato. El próximo diciembre es la Cumbre Mundial del Clima, la COP28, ¿sí?
y es auspiciada por las Naciones Unidas. ¿Sabes dónde va a ser? Va a ser en Dubái, país netamente petrolero. Entonces, solo les quiero decir a los amigos ambientalistas, estamos buscando soluciones para mitigar ese riesgo, pero no solo el Ecuador no va a resolver el problema. Nosotros necesitamos esos recursos y China y Estados Unidos, que son los mayores contaminantes, tienen que buscar mayores soluciones a lo que nosotros estamos justamente tratando de salir adelante porque nadie nos está regalando los recursos. Y si no explotamos, simplemente los préstamos no van a venir al Ecuador para sostener nuestra dolarización. Él es Nelson Baldión. Es un consultor especializado en geopolítica y energía. Señor, muchas gracias por estar en Ecuador Inmediato. Es un honor haber contado con su presencia. Él ya manifiesta su posición. No en la consulta del Yasuní. Usted déjeme que vuelva, quiero terminar, le voy a contar sobre mi situación personal y vamos a compartir los últimos minutos. Regreso en un momento más aquí en directo en Ecuador Inmediato.